Nos da gusto que estén allí también. Hace 8 días, en el tiempo de la predicación, no entendemos muy bien qué pasó, si fue un mosco o un zancudo el que se metió y ya no dejó transmitir. No sabemos qué pasó, porque el internet estaba bien, el aparato estaba bien. Lamentamos mucho que no hayamos podido hacer una buena transmisión de la predicación. Pero yo espero que hoy sí, y que podamos también disfrutar a la distancia, alabar al Señor. Algunos hermanos de la congregación en estos días han estado delicados de salud y no los podemos ver esta mañana, pero yo sé que también nos están siguiendo por las redes sociales. Que Dios los guarde, que Dios los sane por completo, y que esta mañana sea una mañana donde podamos glorificar el nombre de Dios. Y los que estamos aquí, pues vamos a disfrutar, ¿verdad? Seguir disfrutando de estar en el tiempo de adoración a nuestro Dios. Y esta mañana quiero compartir la palabra de Dios basado en los primeros 4 versículos de la primera epístola de Juan, en su capítulo 1. Primera epístola de Juan ya son de los últimos libros, poquito antes de Apocalipsis, para aquellos que no tienen mucha destreza de conocer dónde están los libros. Poquito antes de Apocalipsis, ahí está la primera epístola de San Juan. De hecho, viniendo hacia atrás está Apocalipsis, está Judas, y ahí atrásito está Juan. Dice el apóstol Juan de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los primeros versículos, que es la introducción, diríamos, de el libro de la primera carta del apóstol Juan, comienza con una expresión que nosotros ya conocemos del mismo Juan. Allá en su evangelio, según San Juan, comienza con una declaración muy similar, cuando dice en el capítulo 1, versículo 1: en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y así comienza su primera carta. Él habla del principio. Dice: lo que era desde el principio, y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, ven cómo Juan comienza su evangelio y también comienza su epístola con una aseveración. Y es una aseveración doble. ¿Cuál es esa doble aseveración? Primero, comienza hablando de la eternidad de Jesucristo. Es decir, lo mismo que habla en la epístola según San Juan. Es decir, la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, sobre todo en el tiempo que Él está hablando, cuando las personas les costaba entender quién era Jesucristo. Él está aseverando y les está diciendo
El Jesucristo de quien nosotros hablamos, debo decirles en primer lugar, es Dios. Así comienza su evangelio, así comienza su epístola. Y esto tiene mucho significado porque después de esta primera gran aseveración, que es muy fuerte, porque en el sentido de la fe de la iglesia cristiana, Jesucristo es Dios. Esta es una aseveración, ahí fundamentamos lo que nosotros somos por lo que Él es, lo que nosotros creemos. Cuando en algunas otras religiones de aquel entonces hablaban de que Jesucristo era un ser creado y que Jesucristo era un Dios. No, Él no dice que era un Dios, Él es Dios. Único, verdadero. Y que ha existido desde el principio. Un Dios eterno. Pero más aún la aseveración doble cuando dice el versículo: lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es decir, del verbo que habla Juan 1:1. Y aquí hay un tema que es muy importante para la iglesia cristiana de aquel entonces y para la iglesia cristiana del día de hoy también. ¿Y cuál es el tema? Juan está diciendo que ese verbo, ese Dios del cual está hablando, que es Jesucristo, dice, se ha manifestado, se encarnó y nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, de palparlo, de oírlo, de verlo, de estar con Él. Y entonces por eso Él dice, nosotros no estamos anunciando algo que nos contaron. ¿Qué dice Él? Estamos anunciando a ese verbo, a ese Hijo de Dios, a Jesucristo como el Dios verdadero, porque hemos tenido una experiencia personal con Él. Porque dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿y qué más? Y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Es decir, ¿de qué está hablando? Está hablando de su experiencia personal. Y esto es muy interesante porque nadie puede hablar del Señor. Nadie puede entender a Jesucristo si no tiene una experiencia personal con Él. Allí se basa. Allí se basa. Allí se basa el concepto. El día viernes en la tarde viajé a Guadalajara por algunos asuntos ahí de la institución, del seminario, y platicaba con dos personajes. Uno es doctor en psicología y el otro es doctor en protección civil. No sabía que existía un doctorado en ello, pero existe. Y qué bueno. Y una de las cosas que uno de ellos decía, a veces la sociedad, las personas, ellos no son cristianos, no son evangélicos, conocen de la Biblia, de hecho son profesantes de la religión católica. Y dice, cuando nosotros nos toca trabajar, dice, en algunos programas que desarrollamos, hay gente que le cuesta mucho trabajo entender el tema de Dios, porque lo quieren ver desde uno de ellos decía, desde las ciencias duras, como decir 2 más 2 son 4. Y yo les digo, no todas las cosas son así, porque muchas cosas en el ser humano las aprende desde su experiencia personal. Y él empezó a ilustrar muchas cosas, y es cierto, hay muchas cosas que lo podemos entender, y no hablo de la fe necesariamente, los entendemos desde nuestra experiencia personal. ¿Cómo aprendemos a amar o cómo aprendemos a odiar? Desde nuestra experiencia personal.
Eso no es una ciencia dura, ese es un asunto que aprendemos desde nuestra experiencia personal, y Juan está haciendo este planteamiento acerca de Jesucristo. Y dice, ¿por qué podemos hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios? Porque nosotros hemos tenido una experiencia que tocan 4 áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son esas 4 áreas de su vida? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es decir, lo que ellos pudieron observar de quién era Él. Pero ¿qué más? Lo que palparon nuestras manos. Pero al principio también dice, y lo que hemos oído, es decir, las enseñanzas, lo que Él presentó. Entonces Él está hablando y está presentando a Jesús como el Dios verdadero, pero no un Dios lejano al ser humano, sino un Dios en el cual el ser humano puede tener una experiencia personal. Y creo que aquí nosotros tendríamos que también estar seguros de esto de manera individual. ¿Cómo realmente podemos disfrutar a Dios? ¿Y cómo podemos disfrutar de la compañía y de la gracia de Dios? Cuando decidamos trabajar de una manera personal para tener esa experiencia personal. Esto no es transmitible, es decir, esto no es heredable de padres a hijos, o de hermano a hermana, o de esposo a esposa. Esto tiene que ser una experiencia de tipo personal. Y es ahí donde nosotros como personas, como hijos de Dios, siempre debemos estar buscando tener esa experiencia. Ellos tuvieron el privilegio de primera mano. Este es lo hermoso que Juan plantea. De primera mano, estar con aquel que él le llama que es Hijo de Dios. Pero el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí pasa a un segundo terreno. Cuando hay una experiencia personal, ¿qué dice Juan? Entonces la podemos compartir con otro. Entonces la podemos compartir con otro. ¿Por qué es difícil tener una experiencia personal sin que la compartamos con los demás? Porque las cosas buenas que pasan en nuestra vida, ¿qué hacemos? Las compartimos, ¿verdad? Y de ahí que nosotros a veces estamos enfermos de algo y alguien nos dio un té y ese té nos cayó bien, y ¿qué andamos haciendo con ese té? Si queremos que todo el mundo lo tome. ¿Por qué queremos que todo el mundo lo tome? Porque a mí me hizo bien. Y así cualquier otra cosa, y no estoy demeritando nada. Y en cuanto a la fe, es igual. Cuando hay una experiencia personal, ¿qué queremos hacer? Compartirlo a otro, para que el otro pueda comprenderlo. Y Juan dice, hablando de lo que es Dios y de su experiencia, dice, se nos manifestó, por eso ahora nosotros testificamos, ¿y qué cosa? Y anunciamos. Hay 2 cosas que hacemos. Testificamos, ¿y qué? Y anunciamos. Porque esa experiencia que nosotros tenemos es una experiencia que no la vamos a guardar. Es una experiencia que le vamos a querer compartir. Vean cómo Juan aquí entonces está desafiándonos a nuestra vida personal. La necesidad que nosotros tenemos de entender quién es Jesucristo, de tener esa experiencia personal con Él, pero cuando hemos tenido esa experiencia personal, también es algo que nosotros vamos a querer compartir con los demás. Y esto es algo que entonces debiéramos hacer cada día. Compartir con los demás la palabra de Dios. Compartir con los demás
el mensaje del Señor. ¿Y qué compartimos? Compartimos nuestra experiencia. Compartimos la palabra desde nuestra experiencia. Y por eso es que vamos a encontrar a personas que por alguna razón no han tenido una educación formal amplia, pero que pueden compartir la palabra de Dios, y uno dice, ¿y de dónde saca palabra? Saca de esa experiencia que ha tenido. Porque podríamos conocer mucho de las cosas de Dios, pero si no hemos tenido esa experiencia de transformación, ¿qué les contamos? Solo les contamos lo que hemos leído, pero no lo que hemos experimentado. Y el pasaje termina en el versículo 4, cuando dice, va desde el versículo 3 y el versículo 4, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es? Y aquí habla de que cuando hemos compartido la experiencia del Señor con otros, los otros que escuchan también esta palabra y tienen esta experiencia, vienen a vivir y vienen a tener también un mismo sentir que nosotros. Una de las cosas del por qué la iglesia cristiana tiene que trabajar ahora muy ampliamente, una de las cosas de las cuales la iglesia tiene que ahora replantearse cada día es ¿qué hace en nuestra vida o qué cambia en nuestra vida la palabra de Dios? Juan dice, les anunciamos la palabra, la experiencia y el conocimiento, lo que sabemos de Dios, para que también ustedes tengan esa experiencia y para que al tener esa experiencia vengan a ser parte de nosotros y nosotros parte de ustedes. Por eso es que el versículo dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, el conocer de la palabra de Dios y el compartir de la palabra de Dios, y cuando otros oyen la palabra de Dios, también tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De generar una comunidad de hijos de Dios que podamos vivir en esa experiencia que ambos hemos tenido. Y aquí hay dos temas en esta parte, porque primero nos enseña que no podemos nosotros vivir un evangelio individualista, es decir, solos, allá aislados, sino que cuando oímos la palabra de Dios y somos transformados por la palabra de Dios, hay algo que debe acontecer en nosotros. ¿Y qué es lo que debe de acontecer? El deseo de ser parte de una comunidad. Porque la palabra de Dios no se vive de manera individual, se vive a través de ¿qué? A través de una comunidad. Cuando la iglesia se reúne, ya sea ahora aquí o los que nos acompañan a través de las redes sociales, lo hacemos porque somos parte de una comunidad. No podemos vivir el evangelio solo. Hay muchas cosas que a veces nosotros malentendemos y creemos que el evangelio lo podemos vivir de manera individualista. Y Juan dice, no, esto anunciamos para que crean, y cuando crean puedan ver que tiene que haber una comunión unos con otros, ustedes y nosotros, nosotros y ustedes. Y la segunda cosa que decía, que esto tenía dos partes, de no entender el evangelio de forma individual. La segunda parte es muy importante, porque dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Y lo que nos une como iglesia, no solo los que somos parte de este grupo, sino con las otras iglesias, no es lo que hacemos. Y vuelvo a repetir, lo que nos une no es lo que hacemos, sino lo que nos une es la gracia de Dios. Porque somos muy diferentes. Pensamos de diferentes maneras. Pero ¿qué es lo que nos hace y lo que nos puede hacer mantener la comunión unos con otros? Después de que hemos creído, es la comunión que nosotros tenemos con el Padre. Es esa comunión la que nos hace que en medio de nuestras diferencias y en medio de las formas diferentes de pensar, podamos tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y esto es algo que la iglesia tiene que replantearse y todos los cristianos tenemos que replantearnos, a veces algunos hermanos dicen, yo voy a retirarme de la iglesia porque no entiendo a los hermanos. Y yo creo que si nos pusiéramos a ver la forma de ser de cada uno de nosotros, ninguno entendería a nadie, ¿verdad? ¿O sí? Somos tan diferentes, es decir, realmente somos muy diferentes. Desde nuestro origen, del lugar de donde venimos. Aquí hay hermanos que yo soy del estado de Chiapas, mi esposa es de otro estado, mis hijos son de otro estado. Hay hermanos que son del estado de Oaxaca y que son gente de aquí del Distrito Federal. Es decir, somos muy diferentes y difícilmente nos podemos entender culturalmente, socialmente. Pero realmente, ¿qué nos une? Nos une la gracia de Dios que se ha derramada para nosotros. Y en ese sentido, el llamado de Juan es ¿para qué? Para que tengamos una experiencia personal con Dios, para que compartamos la palabra de Dios con otros y para que podamos formar una comunidad en la gracia de nuestro Dios, en la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuántas veces la iglesia se separa? Y se separa no por la palabra de Dios, se separa más bien por los asuntos muy personales. Porque decimos, es que yo no los entiendo, ni ellos me entienden. Mas, sin embargo, hay algo que nos hace estar en común. ¿Y cuál es eso? La comunión que nosotros tenemos con Dios. Y eso nos une en medio de nuestras diferencias personales. Entonces Juan, y concluyo diciendo lo siguiente, entonces Juan en estos versículos hace un triple planteamiento para nosotros, lo que ya he mencionado. Primero, Jesucristo es Dios. Y Él nos invita a tener una experiencia personal con Él. Profunda, con todos nuestros sentidos, usando todos nuestros sentidos. Una experiencia con todos nuestros sentidos. Porque cuando hemos tenido esa experiencia, dice Juan, nos va a llevar a anunciar ese evangelio, que otros conozcan la palabra de Dios y cuando ellos conozcan, ellos y nosotros, formar una comunidad unida por la gracia de Dios. Unida por la misericordia y la comunión que nosotros tenemos con Dios. Eso es lo que nos va a mantener unidos. Formar una comunidad unida, no una comunidad disgregada, sino una comunidad donde podemos vernos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios es que nos llamamos hermanos. Y como hijos de Dios nos podemos amar en medio de nuestras diferencias. Este es el mensaje de la palabra de Dios esta mañana. Entonces, trabajemos en ese sentido. Busquemos esto que Dios tiene para nosotros. Y crezcamos de forma individual, de forma personal, con esa experiencia con Dios
y siendo parte de una comunidad donde estamos juntos porque primeramente nos une la comunión que nosotros tenemos con el Padre. Les invito a orar y decirle: Dios, gracias por manifestarte. Gracias por haberte hecho hombre, por haberte humanado, y porque a través de ello nosotros podemos tener una experiencia personal contigo, que eres el verdadero Dios. Permite que podamos en esa experiencia personal crecer, desarrollarnos. Que en esa experiencia personal podamos nosotros usar todos nuestros sentidos para disfrutar ser hijo tuyo. Pero también que esa experiencia personal nos lleve a compartir tu palabra a aquellos que no te conocen. Y que cuando ellos, los otros, te conozcan, los animemos a ser parte de una comunidad que se rige por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y que en medio de nuestras diferencias podemos mantenernos unidos por la comunión que tenemos contigo. Permite que ese tipo de iglesia seamos y ese tipo de experiencia de forma personal tengamos. Alabamos tu nombre, Señor Jesús, y te bendecimos. Y ahora, Señor, este es el primer domingo de cada mes.